Les presento a mi amiga Miriam. Ella y su esposo están en Colombia un tiempo, venían de Guatemala a una conferencia y pues con todo lo que está sucediendo no podían regresar a su país. Son amigos de mi hermano y su familia y tenemos el privilegio de estar compartiendo con ellos estos días y aprendiendo mucho juntos. Entonces hoy vamos a tener el privilegio de conversar un rato y de aprender muchas cosas en cuanto a cómo estudiar la palabra del Señor. Miriam. Gracias, María Elena. Yo quiero estar muy dispuesta a ser usada por el Señor en este tiempo en Colombia. Con mi esposo planeamos regresar el 19, pero cerraron el aeropuerto de Guatemala el día 16, sin solo unas horas de aviso. Así que estuvimos orando y cuando veníamos de San Francisco, estuvimos pidiéndole al Señor una respuesta de Él, dónde poder ir. Y el Señor trajo a mi mente algunas amigas que eran colombianas y vivían en Guatemala para que ellas pudieran ayudarme a pensar si tal vez podíamos alquilar un apartamentito o algo. Tengo una amiga muy querida en Armenia, pero por alguna razón no pude contactarme con ella. Y después le hablé a Lauri, la esposa de Daniel, hermano de María Elena, y entonces ella me contestó rápidamente y empezamos a hacer planes. Y yo creo que Dios es un Dios de milagros, un Dios soberano que muestra su voluntad en la vida de nosotros, sus hijos, y así fue como vinimos acá a estar con ustedes. Muy chévere. Así que gracias por abrirnos su hogar y también por la oportunidad de ministrar con ustedes, de ayudar en el ministerio que ustedes realizan. Genial. Bueno, ¿quieres contarnos un poco del libro? O contarnos un poquito de lo que haces con el Ministerio de Precepto. Bueno, la verdad es que es un ministerio bastante familiar, tanto mi esposo como yo, incluso mis hijos. Quisiera hablar un poquito de ellos, voy a quitar unos minutos porque a todas las mujeres nos encanta hablar de nuestras familias, nos encanta contar un poco de lo que el Señor nos ha dado como herencia. Con mi esposo estudiamos en el Seminario Teológico Centroamericano en Guatemala, CETEC, ahí nos conocimos y el Señor nos permitió tener 3 hijos. Esto es otro testimonio, pero pues el Señor nos tuvo un tiempo sin hijos, así que mi primer hijo se llama Samuel. Creo que por ahí va a aparecer una foto de ellos. Entonces el mayor es Samuel, tiene 25 años. Y luego cuando él apenas tenía 1 año y yo pensé que solo iba a tener un hijo, el Señor me dio la sorpresa, nos dio la sorpresa con mi esposo y tuvimos 2 hijos, 2 hijas más. Y ellas son gemelas y tienen 23 años, Melina y Zuli. Le decimos Meli y Zuli. Y por supuesto ahora es muy difícil para mí pensar que estoy sin ellos. Y siempre pienso que son como de la edad de Andrés o más chiquitos en mi mente y en mi corazón, pero debo recordar que ellos están grandes. En eso miro a María Elena también y a Miguel y sus hijas están allá y estamos orando por ellas. Y entonces pienso que también Dios en su misericordia me permitió ver este ejemplo con ellos y su testimonio de estar confiando constantemente en el Señor por la seguridad de ellas. Y entonces yo también mi corazón empieza a entrar en más tranquilidad. Así que gracias al Señor por todo, cómo preparó nuestra estancia aquí y ha sido de mucha bendición. La verdad es que yo estoy muy contenta y al final le digo a María Elena, no sé si ya me quiera regresar, la mera verdad. Pero ahora sí, María Elena, contestando tu pregunta, eh, mis hijos estaban chiquitos y yo empecé a trabajar traduciendo del inglés al español. Traducía para Visión Mundial Internacional y para Compasión Internacional. Estaba traduciendo cartitas. Alguna vez traduje algo del material de navegantes y siempre estaba trabajando en organizaciones cristianas y traduciendo material cristiano. Así que creo que fue en el año de 1998, mis hijos pequeños me llamaron para traducir material de Ministerios Precepto Internacional.
el ministerio con el que actualmente trabajamos. Y entonces me pidieron que le ayudara a hacer una revisión a todos los libros que ya tenían. Ya habían sido traducidos, pero necesitaban ser traducidos nuevamente. Había mucha necesidad de editarlos, de hacerles una nueva edición, y entramos un equipo a trabajar. Entonces, cuando yo estaba trabajando en los materiales, y volteo a ver este porque por aquí tengo uno, porque este es el material de PSP, le decimos precepto sobre precepto, ya los vamos a ver un poquito más en forma, pero cuando estaba trabajando en traducir este material, entonces empecé a darme cuenta lo que decía. Y cuando yo sentí, yo estaba haciendo el estudio bíblico más que traduciendo, estaba muy enganchada. Estás impactada. Estaba impactada y algunas veces me encontré llorando, leyendo la palabra y pensando, ¿por qué no había visto yo esto antes? Y llamaba a mi esposo y le decía, ven a ver esto, es increíble. Y mira, tú sabías que esto también, por ejemplo, esto de la creación también lo dice Jesús en Mateo, y también está, sobre todo, estas partes de la creación cuando hemos sido tan atacados con la evolución, tantas cosas. Y entonces mi esposo se acercaba y me decía, está bonito, en verdad, sí, está muy bien. Y no tenía yo idea que el Señor nos iba a llamar a estar en este ministerio. Pero en 1999, cuando teníamos un año más o menos de estar traduciendo, nuestro jefe llegó para ver las traducciones, para hablarnos un poco sobre eso, pero entonces dijo que necesitaban una persona que estuviera encargada para Guatemala. Entonces entrevistaron a mi esposo y desde ese tiempo para acá hemos estado trabajando para Ministerios Precepto. Para mí ha sido una confirmación año tras año y a través de las dificultades que Dios nos quería compartiendo este ministerio con las personas, con los líderes, con las personas como ustedes, como María Elena, como su esposo, que son pastores, las personas que también asisten, pero que todas queremos conocer más del Señor, queremos conocer más de la palabra de Dios, queremos conocer cómo estudiarla, queremos pasar por un tiempo de ser enseñadas directamente por Él, de ser enseñadas como mujeres también directamente por Él. Me impresiona mucho el pasaje de la historia cuando Jesús va con Marta y con María, y que Marta está muy afanada atendiendo al Señor y María está a sus pies aprendiendo. Y cuando Marta le dice al Señor, regaña a María porque no me ayuda, Jesús le dice, Marta, Marta, estás afanada con tantas cosas. Y es la vida nuestra muchas veces como mujeres afanadas con tantas cosas. Dios nos hizo, nos diseñó también para cuidar, para sustentar, para atender. Y las que tienen niñitos o han tenido niñitos, nosotros ya tenemos hijos adultos, pero siempre nuestra prioridad ha sido atender a la familia, y en eso nos afanamos muchísimo. Y entonces esa parte, ese equilibrio en estar a los pies del Señor es un equilibrio que siempre en lo personal me ha costado bastante. Y cuando yo empecé a traducir esto, lo empecé a hacer como un trabajo. Y el Señor me llevó a estar a sus pies. Eso es como yo podría resumir parte de mi experiencia aquí. Yo quería ayudar a que mi esposo, que está en el ministerio, pudiera tener un apoyo más económico, y estaba traduciendo y muy empeñada en hacer mi rol de mamá, cuidando a los niños, todo, y traduciendo, pero el Señor me empezó a atrapar a estar a sus pies y a estar aprendiendo. Y es solo a partir del año pasado, cuando fui nombrada directora para mi país. De alguna manera yo ya estaba haciendo esto, ayudando con mi esposo y teniendo estudios bíblicos, pero entonces también me dieron esta responsabilidad mayor. Y mis hijos empezaron a decir que ya no tenían mamá en casa, pero es cierto porque me empezó a tocar viajar. Mi esposo es el que viaja mucho, él está encargado de la región,
pero en esta ocasión era un viaje donde los directores de cada país también tenían que asistir, por eso viajamos los dos. También eso estaba en los planes del Señor. Sí. De seguro que sí. De seguro que sí. Gracias, María Elena. Bueno, ¿quieres presentarlo del libro? Sí, me encontré con la sorpresa aquí cuando vinimos a casa de María Elena y de Miguel, que están estudiando este librito de cómo estudiar tu Biblia. Y entonces yo me sorprendí bastante porque ahí empecé a entender, ay Señor, esta es una de las razones por la que querías que viniéramos, porque las hermanas ya están interesadas en esto. Generalmente este es un librito que ayuda mucho con el ABC y con todo lo que vas a necesitar para estudiar con el método inductivo cualquier libro de la Biblia. Por supuesto, nosotros con este librito también tenemos mucho material de estudio bíblico, tanto como ustedes que pueden usarlo con su Biblia y con un libro de la Biblia, también nosotros tenemos diferentes clases de materiales. No tengo todos aquí, pero tengo, por ejemplo, este que es la serie Señor. Aquí está traducido Dios, estás ahí. Hay otro que se llama Señor sana mis heridas, que creo que es el que tú también leíste. Y también Señor quiero conocerte, que es de los nombres de Dios. Sí. Estos son una serie muy devocional. Este es el Evangelio de Juan. Entonces, tiene todos sus 21 capítulos en la parte posterior del libro para ser trabajados y está prácticamente desarrollado en días para que cada día puedas avanzar con alguna tarea, como leer un capítulo, marcar. Y aquí mismo también muchas veces te dice que vayas a este libro de cómo estudiar tu Biblia y puedas leer alguna parte para ir desarrollando las tareas de estos libros. Hay otros que son más pequeñitos y no tiene tareas, tiene a la parte donde están tus instrucciones, te voy a poner más o menos aquí, de este lado en el margen tiene el pasaje o los versículos que se van a estar leyendo, de manera que con tu maestro de escuela dominical o tu líder de célula o la persona que enseña, como María Elena o alguien más, creo que Magnolia también, entonces ahí mismo van marcando y van platicando acerca de las tareas. También tenemos material para niños, se llama Descubre por ti mismo, y es una hermosa oportunidad de ir enseñando a los niños a estudiar la Biblia por el método inductivo. Es impresionante porque ellos tienen muy fresco también toda la gramática, los pronombres, los sinónimos, los verbos, y lo ponen muy rápidamente en práctica. Les gusta colorear. Sí, tienen juegos, a veces tienen sopa de letras o crucigramas. Qué bien. Entonces sí, es muy bonito. En Guatemala a los niños les cuesta mucho leer y comprender. Es un país que todavía tiene mucho analfabetismo y las escuelas públicas también son muy deficientes. Entonces los niños no son tan buenos lectores a los 7 u 8 años o 9. Generalmente nosotros usamos esos libros con niños de 10, 11 o 12 años y empiezan a también comprender su lectura. La otra cosa que nos hemos dado cuenta es que con el método inductivo las personas, tanto niños, jóvenes o adultos, empiezan a desarrollar más su capacidad de comprender. Y vamos a ver por qué en un momento, pero ha sido muy bonito ver a los chicos también comprendiendo más toda lectura, incluso sus estudios en la escuela. Y por último tenemos este material que es el precepto sobre precepto. Tengo aquí una señal para que no se me pierda por dónde voy a ir, pero este material tiene sus tareas, así como dice aquí por días. Por ejemplo, aquí dice el segundo día y te da instrucción por instrucción todo lo que debes hacer. La clave de este libro, de este material, está en que cada lección te lleva a trabajar en esta parte donde está el registro de observaciones. El registro de observaciones es nada menos y nada más que el texto de la Biblia impreso
en doble margen y con márgenes anchos para poder realizar observaciones del libro que estamos estudiando. En este caso, este es 2 Timoteo. Esto es uno de los materiales que estábamos estudiando en las conferencias y en el Instituto de Entrenamiento que estábamos teniendo aquí en Colombia. Así que entonces vamos a ver. Y también en este material y en cualquier otro te dice, ve al libro de cómo estudiar tu Biblia y mira cómo se desarrolla el panorama general o el estudio del capítulo. Ustedes ya pasaron por el capítulo 3. El estudio de capítulo en inglés se llama el estudio de la hoja de observaciones, del registro de observaciones. Entonces, prácticamente es trabajar en nuestra hoja donde está el capítulo. Bueno, ya que vimos un poquito de todo lo que tiene precepto y cómo nos ayuda a estar aprendiendo, solo me queda decirles que en este material tenemos todos los libros de la Biblia, casi todos, excepto Salmos y Proverbios. Pero puede pasar uno la vida entera estudiando. Nosotros vamos a cumplir 20 años, María Elena, de estar traduciendo y también estudiando y enseñando. Todavía no hemos repetido ningún libro. Aquí con ustedes estamos haciendo Primera de Tesalonicenses y es primera vez que yo estoy haciendo de Primera de Tesalonicenses. O sea que estás tan sorprendida tú como yo. Por eso estamos a veces pensando, ¿estos los subrayamos o no? Sí. Porque yo estoy haciéndolo y cada libro es nuevo y llego con mucha expectativa. Tengo un grupo en casa de unas 12 mujeres y cada vez que vamos a empezar un nuevo estudio, siempre es aquella gran expectativa. ¿Qué vamos a estudiar? Y les digo, miren, tenemos estos, y ellas dicen, ya hicimos uno del Nuevo Testamento, ahora hagamos uno del Antiguo Testamento. Por supuesto, este es un propósito, nuestro crecimiento, pero el otro propósito es que podamos discipular a otras personas. Con este material que estamos haciendo, estudiando de esta manera, aprendiendo cómo estudiar mejor, podemos enseñar la palabra de Dios. Saben que ahora que estuvimos en este instituto vimos casi que todo este material de Juan. Y entonces nos dijeron que por favor para julio, que teníamos que venir otra vez, entonces trajéramos 5 libros más de 5 personas que hayan estudiado Juan con nosotros. Wow. Y mejor si no eran creyentes, para que ellos conocieran realmente a Jesús, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en Él. Hacer discípulos. Y hacer discípulos fundamentándolos en la palabra del Señor. Discípulos, muchas veces creyentes y muchas veces no creyentes, para que conozcan del Señor. Así que es un gran reto. Me alegra mucho entonces estar aquí y pensar qué cosas más tiene el Señor para ustedes, María Elena y Miguel, y para la iglesia Aposento Alto y todas las iglesias que tiene esta misión. Bueno, ya, ¿verdad? Entramos en materia. Bueno, todas tienen su librito, Cómo estudiar tu Biblia. Entonces, quisiera que, yo sé que ustedes ya lo han leído, así que no quiero leer página por página con ustedes si no tenemos tiempo. Pero sí tenemos algún tiempo para poder repasar rápidamente algunos puntos principales, compartir. Y si ustedes tienen preguntas, por ejemplo, yo no entendí esto del panorama general, o no entendí esto del estudio del capítulo, o no entendí estos pasos, ustedes por favor siéntanse en la libertad de preguntar. Nosotros vamos a tener una segunda parte después de esta para poder contestar algunas dudas o para poder continuar. Así que quisiera que empezáramos orando. Una de las primeras herramientas que el Señor nos ha dado para estudiar su palabra es su Espíritu, el Espíritu Santo, y estamos pidiéndole a Él que nos guíe a toda verdad, que abra nuestro entendimiento, que nos ayude. ¿Qué quisieras tú guiarnos en oración, por favor? Señor, muchas gracias por el privilegio de estudiar tu palabra. Ayúdanos a tener una mente y un corazón dispuesto. Ayúdanos a en realidad tener un corazón que quiere estar a los pies de Jesús y que quiere aprender y que quiere poner en práctica lo que aprende. Danos la ayuda que necesitamos. Gracias porque el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón y nos explica, nos enseña, nos muestra, y ayúdanos a ser diligentes en el estudio de tu palabra.
En nombre de Cristo, amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a pasar rápidamente y vamos a encontrar la página 9. Y aquí viene el gozo y el valor del estudio inductivo. Entonces quisiera pedirte que tú leyeras todo este párrafo hasta el principio hasta el fin. Listo. La Biblia fue escrita para que cualquiera que desee saber quién es Dios y cómo vivir de una forma que glorifique su nombre, pueda leerla y descubrirlo. Dios quiere traerte a una relación íntima con Él y convertirse en tu Padre. Pero para tener esa relación debemos permitir que Él nos hable. Nuestro Dios quiere explicarnos quién es Él y cómo podemos llegar a tener una relación íntima y maravillosa con Él. Además, desea que entendamos las bendiciones de una vida de obediencia a su palabra y las consecuencias de desobedecerle. Desea que sepamos la verdad sobre la vida y lo que sucederá en el futuro. La Biblia nos dice todo lo que necesitamos saber acerca de la vida, y esa es la razón por la cual debes estudiarla por ti mismo. Hay muchas formas de estudiar la Biblia y muchas herramientas excelentes para ayudarte en el estudio de libros específicos de la Biblia. Pero lo más importante que debes recordar es que para estudiar lo que la Biblia dice, debes leerla por ti mismo de una forma que te ayude a descubrir lo que dice, lo que significa y cómo aplicarla a tu vida. Y la mejor forma de hacer esto es a través del proceso llamado estudio inductivo. El estudio inductivo no te da el significado de la Biblia o lo que debes creer. Más bien, consiste en un método de estudio para estudiar la palabra de Dios que puede ser aplicado a cualquier porción de la Escritura en cualquier momento y por el resto de tu vida. Gracias. Entonces, una de las principales razones para estudiar de esta manera es que queremos que Dios nos diga qué cosas debemos cambiar en nuestras vidas y ser transformadas más y más a la imagen de Él, a la persona que Él quiere que nosotras seamos. Nosotras podemos pasar toda nuestra vida en la iglesia siendo las mismas personas, a veces muy tercas, desobedientes a Él, y pasamos nuestra vida comparándonos con otras personas, simplemente diciendo, sí tengo mi carácter, pero por lo menos no soy como fulana o no soy como mengana. Pero el verdadero espejo y la medida de nosotras debe ser la palabra del Señor. Y debemos estar prestas para ser transformadas, para ser moldeadas completamente en nuestro carácter, en nuestras palabras, en nuestros hechos. Así que esto trae gloria al nombre del Señor, cuando nosotras somos transformadas y más a la imagen de su Hijo Jesús. Vamos a pasar a la página 10, pero antes no quiero dejar de preguntarle a María Elena si tiene algo que decir en cuanto a esto. Bien, súper. Muy bien. En la página 10 nos dice que el requisito principal para aprender a estudiar la Biblia inductivamente es estar dispuesto a ir despacio, viendo lo que en realidad dice la Escritura. Leamos aquí. ¿Quieres leer otro pedacito aquí, por favor? Tal vez esto no parezca ser tan difícil, pero en tiempos como los nuestros probablemente es la parte más difícil de todo el proceso. Y siendo honestos, ¿no te has puesto a pensar que tal vez nuestras ocupaciones, aún las relacionadas con Dios, son las que a menudo nos impiden ser lo que Dios quiere que seamos? Es una realidad, nos cuesta ir despacio. Ustedes van a ver una y otra vez. Ahorita están viendo las instrucciones, pero cuando empezamos a leer con María Elena, hemos tenido aquí la experiencia de leer Tesalonicenses y nos pide que leamos los 5 capítulos de Tesalonicenses una y otra y otra y otra vez. Alguna vez tuve una hermana en mi estudio bíblico y me dijo, hermana, pero es que hay que leer tantas veces el mismo capítulo que yo ya no voy a hacer nada durante el día si hago esto. Entonces, necesitamos saber que debemos ir despacio para hacer esto. Y podemos, por supuesto, aquí estamos tratando de ir aceleradamente en la casa de Miguel y María Elena estudiando Tesalonicenses. Pero si hacemos lo que nos dice que hagamos el primer día, el segundo día, puede ser que tengamos que tomar más o menos 1 hora cada día de nuestro tiempo para avanzar, o a veces un poquito más, ¿verdad, María Elena? Muy bien, sigamos acá. El estudio inductivo usa la Biblia misma como fuente principal de información acerca de ella misma. ¿Quisieras leer el primer párrafo también de esto, por favor?
En el estudio inductivo exploras personalmente la escritura independientemente de las conclusiones a las que eruditos de la Biblia u otras personas hayan llegado por su estudio de la palabra. Aunque su trabajo es valioso, las investigaciones han demostrado una y otra vez que las personas aprenden más y recuerdan mejor cuando se involucran en el proceso de descubrir por sí mismas lo que dice la palabra. ¿Sí? Muy bien, un poquito más. En el estudio inductivo, los comentarios, libros, cintas o discos de audio y cualquier otra fuente de información referente a la Biblia se puede consultar solo después que has hecho tu propio examen completo de la escritura. Solo entonces esos recursos te pueden servir como punto de referencia para tus propias observaciones y conclusiones. Pudiéramos subrayar donde dice solo después que has hecho tu propio examen completo de la escritura. Solo entonces esos recursos te pueden servir como punta de referencia para tus propias observaciones y conclusiones. Lo que quiere decir es que vamos a estar estudiando la Biblia. De ahí, del estudio de la palabra de Dios, vamos a lograr encontrar lo que muchas veces los comentaristas nos dicen. Generalmente lo que sucede con nosotros es que nos dicen, María Elena, por favor, vas a dar una enseñanza acerca de Efesios para el otro mes. Y entonces empezamos a buscar en comentarios qué nos dice de quién es el autor de Efesios, a quiénes les escribió, qué tipo de literatura es, cuándo se escribió, cuáles son las circunstancias, cuál sería el propósito. Pero en el estudio inductivo nos hacen ir a la Biblia, al pasaje, al texto, a la carta, al libro que estamos estudiando, tratando de en las lecturas ir encontrando quién hizo esas cosas, obteniendo esa información. Muy bien, vamos a seguir en la página 11. El estudio inductivo te lleva a una interacción con las escrituras y de ese modo, con el Dios de las escrituras, para que tus creencias se basen en un entendimiento adquirido después de mucha oración y reflexión de una interpretación legítima de las escrituras, de la verdad que te transforma cuando vives de acuerdo a ella. Yo quisiera pedirle a María Elena que miremos estos puntitos que están abajo, que son algunos resultados del estudio inductivo en nuestras vidas. Listo, dice, estarás equipado para estudiar la palabra de Dios por ti mismo. Otra es, ya no dependerás solo de la interpretación de otros. Aumentarás tu conocimiento acerca de Dios y sus caminos, serás fortalecido grandemente en tu fe personal, reconocerás la autoridad de la infalible palabra de Dios en tu diario caminar y estarás más consciente de todo lo que significa estar en Cristo. Wow, son resultados que creo Geniales. que todos queremos tener. Alguna vez creo que hemos mirado con mucha admiración a las personas que nos enseñan, el pastor, los líderes, las hermanas que están enseñándonos y dijéramos, wow, si yo pudiera enseñar así o pudiera aprender así. Pero el Señor ha querido que todos sus hijos entendamos, conozcamos, y esto es un resultado que se va aplicando. Es cierto que no todos tenemos dones de enseñanza o de predicación o algo así, pero sí vamos a ser capaces de entender mucho mejor lo que dice la palabra. Vamos a ver empezando con lo básico. El estudio bíblico inductivo consiste de 3 componentes y esto quiero que a ustedes se les empiece a grabar. Esto es parte muy especial del estudio inductivo. Son 3 componentes, los cuales veremos por separado, pero que en la práctica frecuentemente se superponen. Eso quiere decir que a veces estamos observando y podemos estar aplicando o viendo algo que se hace claro y que vamos a poder llegar a interpretar. Estos son la observación, la interpretación y la aplicación. Y si ustedes tienen cómo subrayar aquí, por favor subrayen o resalten los 3 componentes. Y vamos a ver en la página 12 y 13 que están explicados cada uno. La observación, la interpretación y la aplicación. Y en la página 14 nos va a decir cómo se relacionan estas 3 y vamos a ver rápidamente un poquito de ellos. Muy bien. ¿Puedes leernos el primer párrafo de la observación, por favor? Página 12. La observación responde a la pregunta, ¿qué dice el pasaje?
Es el fundamento que debes colocar si quieres interpretar con exactitud y aplicar apropiadamente la palabra de Dios. ¿Has leído alguna vez un libro, capítulo o versículo de la Biblia y 5 minutos después ya no recuerdas nada? A menudo leemos la Biblia con nuestros ojos, pero no con nuestra mente. Hay varias razones por las cuales ocurre esto, ya sea porque, ¿sigo? Pensamos que la palabra de Dios, como por arte de magia, afectará nuestras vidas sin ningún esfuerzo de nuestra parte, o realmente no creemos poder entender lo que leímos, o esperamos que el pastor enseñe sobre esta sección de las Escrituras para saber qué creer. Muy bien, es por esto que la observación casi que toma la mayor parte del tiempo en el estudio inductivo, porque hemos estado acostumbrados a leer rápidamente sin comprender. Nuestras lecturas bíblicas pueden ser rápidas, podemos leer incluso muchos versículos de un capítulo, pero cuando nos preguntan inmediatamente qué es lo que dice aquí el autor, nos quedamos así como en blanco porque leímos sin realmente estar poniendo atención. Nos cuesta. Creo que, no sé si es cultural, pero es algo. Nos cuesta a nosotros poner atención. Y esto es lo que trata de hacer la observación al llevarnos una y otra vez a leer el pasaje. Y esa es como la parte más larga, ¿cierto? Sí. De observar el pasaje antes de tratar de interpretarlo. Exactamente. Y el estar tratando de solo ver qué dice. Uh-huh. ¿Qué es lo que dice? A veces queremos leer y de una vez pasar a ¿qué es lo que quiere decir? Uh-huh. Muy bien. Sigamos con interpretación. ¿Quieres que lea ese párrafo? Sí, el primer párrafo también. La interpretación responde a la pregunta, ¿cuál es el significado del pasaje? La base para la interpretación exacta es siempre una observación cuidadosa. La interpretación es el proceso de descubrir lo que significa el pasaje y al observar cuidadosamente la escritura, el significado se hará obvio. Sin embargo, si te apresuras a interpretar sin antes poner el vital fundamento de la observación cuidadosa, tu entendimiento estará influenciado por tus presuposiciones, lo que piensas, lo que sientes o lo que han dicho otras personas en vez de lo que dice la palabra de Dios. Muy bien. Tal vez aquí cuando regresemos vamos a pasar un poquito de tiempo viendo esto. Es muy importante. La interpretación es lo que ha llevado a mucho error y mucha separación muchas veces entre las diferentes denominaciones, misiones. A una persona se le ocurre que esto quiere decir esto y a otra esto. Y es muy, muy necesario poder interpretar. Terminemos con la aplicación. La aplicación responde a las preguntas: ¿qué verdades debo creer y poner en práctica? ¿Qué cambios debo hacer en mi vida? Generalmente esto es lo primero que deseamos saber cuando leemos la Biblia, pero la aplicación apropiada realmente comienza con creer la palabra de Dios, lo que trae como resultado el ser y hacer. Una vez que conoces el significado de un pasaje, no solo eres responsable de ponerlo en práctica en tu propia vida, sino también rendirás cuentas a Dios si no lo haces. Por último, la meta del estudio bíblico personal es una vida transformada y una relación profunda y duradera con Jesucristo. Muy bien, esto es lo que tenemos. Entonces, estos son los 3 componentes del método inductivo. Vamos a tener un tiempo para ir a otros anuncios importantes en este servicio que tenemos y luego vamos a regresar con otras partes importantes del método inductivo y a seguir compartiendo. Dios les bendiga. Muchas gracias por retornar. Estamos con mi amiga María Elena comentando acerca de cómo estudiar tu Biblia con el método inductivo. Quería comentar también que nosotros somos un ministerio interdenominacional, por lo tanto trabajamos con muchas iglesias, denominaciones. Nuestro deseo es que en todas puedan implementar el método inductivo para estudiar la Biblia. Por eso a veces yerro un poco en conocer que hay diferentes formas de gobierno y solo menciono pastores, pero entiendo que ustedes tienen un equipo de ancianos, un equipo de líderes. Sí. Muy bien, entonces, pues igual manera, para el equipo de líderes. Estamos también queriendo hacer un breve llamado a que esto es para todas las personas, niños, jóvenes, adultos y mayores. ¿Por qué?
¿por qué no debe cerrarse una persona que ya es mayor a decir, bueno, si yo lo hubiera conocido de más joven? Es porque es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Y el Espíritu Santo está en cada uno de los creyentes. Y Él es el que nos ayuda a entender, a abrir nuestra mente. Si el Señor dijera, ya estuvo contigo, ya nos hubiera llevado con Él. Pero mientras estamos en esta tierra, estamos para conocerlo. Estamos para conocer más su palabra. Y el Espíritu Santo nos ayuda en esta tarea. Por eso es que una y otra vez ustedes van a encontrar en el libro Cómo estudiar tu Biblia que debemos orar. Debemos orar. Y antes de comenzar una tarea debemos orar. Y antes de comenzar con un nuevo proceso debemos orar. Y al encontrarnos haciendo una nueva parte del estudio, debemos orar. Porque el Señor hace esto. Esto es diferente que empezar una carrera, aunque muchas personas se han metido a estudiar una nueva carrera en una universidad a los 70 años y salen adelante. ¿Cuánto más el Señor está interesado de que nosotros realmente podamos conocerlo a Él y conocer su palabra y ser transformados y compartirla con otros toda nuestra vida? Entonces, eso significa que la verdad cualquiera que quiera aprender puede hacerlo, no importa la edad, ¿cierto? Así nos demoremos un poquito más. Exactamente. Pero como la obra es del Espíritu Santo, puede hacerlo en mí así yo tenga bastante edad. Exactamente. Qué bien. Me lleva a pensar en un testimonio. Mi mamá está en un grupo de los que tengo de estudio bíblico. Mi mamá va a cumplir 77 años y va despacito, pero ahí está. A veces me dice, mija, yo creo que ya solo voy a estar como oyente. Pero luego hace otra vez todo el esfuerzo y lo hace muy bien. Hace poco la llevamos a una evaluación con el doctor que es neurólogo y entonces el doctor vio con preocupación que está empezando a perder algunas facultades de su memoria a mediano plazo. Sin embargo, le dijo, doña Martita, si usted debe hacer algo es estudie, estudie. Y ella me dijo, sí, le dijo a él, sí, mi hija me está obligando a estudiar la palabra. Y le dijo, ¿qué mejor? Sí. ¿Qué mejor? Entonces no hay excusa. No hay excusa, hasta el médico lo animó a hacer. Muy bien. Estábamos viendo que hay 3 componentes principales en el estudio inductivo, que son, a ver, María Elena. La observación, la interpretación y la aplicación. Muy bien. Y esto, habiéndolo visto, al final, miramos en la página 14 cómo se relacionan la observación, la interpretación y la aplicación. Y entonces vamos a leer este párrafo que va de la página 14 a la página 15 para que miremos entonces cómo que esto se relaciona. María Elena. Listo. La interpretación cuidadosa y la aplicación correcta descansan sobre la exactitud de tus observaciones. Por lo tanto, resulta vital que desarrolles habilidades de observación, aunque al principio te parezca que pierdes mucho tiempo, te sientas incapaz o incluso inútil para hacerlo. Estudiar inductivamente es un proceso de aprendizaje que no ocurre de la noche a la mañana, se aprende con la práctica, haciéndolo una y otra vez hasta que se vuelva un hábito maravilloso. Al avanzar en el proceso inductivo, algunas veces encontrarás que la observación, la interpretación y la aplicación ocurren simultáneamente. Dios puede darte entendimiento en cualquier punto de tu estudio, así que debes ser sensible a su guía. Cuando las palabras o los pasajes te causen una impresión, detente por un momento y medita en lo que Dios te ha mostrado. Compara la plomada de la verdad contra lo que crees y la forma como vives. Muy bien. Entonces, vamos a ver que lo que produce esto es que vamos a conocer más al Señor, como dice al final de este párrafo en la página 15. Conocerás a tu Dios y cuando lo conozcas, no solo serás fuerte, sino que también actuarás para Él. Eso dice en Daniel 11:32. Y esa es una de las metas del estudio inductivo. Ahora, ya que vimos estos 3 componentes, vamos a ver los 4 pasos del estudio inductivo. Y también están mencionados aquí para ser desarrollados en los próximos capítulos en la página 15. Los 4 pasos del proceso inductivo son el panorama general, el estudio del capítulo o también se puede decir el estudio de la hoja de observaciones o registro de observaciones.
cualquiera de las dos maneras. Estudio de palabras y referencias cruzadas. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos, pero tampoco queremos ir tan rápido que pueda traer alguna confusión a ustedes. Van a ver en algún momento que van a ver elementos en estos 4 pasos que se van a repetir. Por ejemplo, que oremos. Y lo vamos a ver repetido una y otra vez. O que tomemos en cuenta el contexto. Esto va a ser importante y nos va a mencionar por qué. O que leamos objetivamente. Lo vamos a ver una y otra vez. No es porque al autor se le olvidó que ya lo había mencionado, sino porque es importante repetir esto y hacerlo cada vez que nosotros estemos en este estudio. Muy bien, vamos a pasar a la primera parte, que es la observación. Y al ir a la página 19 encontramos con que la regla del contexto es que el contexto rige. Le voy a pedir a María Elena que lea este párrafo. Ahora sentémonos cómodamente y empecemos. ¿Y por dónde empezar? Empieza observando el texto como un todo. Por texto nos referimos a cualquier porción de la escritura que desees estudiar. Te sugerimos que estudies la Biblia libro por libro, porque cada uno de ellos es un mensaje completo que a su vez se relaciona de manera especial con toda la palabra de Dios. Así que escoge tu texto, un libro de la Biblia, y luego ten presente los siguientes puntos. Muy bien, entonces por el contexto sabemos que este libro que vamos a leer, esta carta, pertenece a la palabra de Dios, a todo el conjunto de libros. ¿Cuántos libros? 66. Muy bien, entonces es parte de ese contexto, muy bien. Y que también ese pasaje que vamos a estudiar pertenece a ese libro. Entonces todo es parte de un contexto. Muy bien, sigamos. ¿Puedes leer el próximo título, por favor? Comienza con oración. ¿Y quieres el siguiente párrafo también? Sí. Estás a punto de aprender el método de estudio bíblico más efectivo que existe, pero sin la obra del Espíritu Santo no será más que eso, solo un método. Muy bien, esa es la realidad. Así que comenzamos, si ustedes se acuerdan, comenzamos en oración cuando iniciamos este tiempo, y cada vez que nosotros vamos a empezar una parte del estudio, oremos, ore usted en su casa. Una oración puede ser: Señor, que tu Espíritu Santo me guíe, como dice en Juan 16. Sigamos adelante. Identifica el contexto. El estudio inductivo comienza evaluando completamente el contexto. ¿Sigo? Un párrafo más. Uno de los principios más importantes para usar apropiadamente la palabra de Dios y para estudiarla inductivamente es interpretar la escritura a la luz de su contexto. ¿Por qué? Porque el contexto siempre rige en la interpretación. Voy a leer el siguiente párrafo. La palabra contexto significa lo que va con el texto. Y esto también pudiéramos subrayarlo, tanto que el contexto rige la interpretación como que contexto significa lo que va con el texto. En general, el contexto es el ambiente en el que se encuentra algo, el escenario donde algo ocurre o existe. Y aquí nos lleva a recordar que si vamos a estudiar, por ejemplo, como en biología, a una ranita, nos lleva de primero, si fuéramos estudiantes de biología, nos llevan de primero al lugar donde está esa ranita y ver dónde es que esta ranita vive. Entonces, no vive en un desierto, sino que generalmente vive en un lugar húmedo o en un bosque o donde hay pequeños lagos o fuentes con agua, ahí pone los huevitos, etcétera. Todo eso nos lleva a ver que estamos estudiando el contexto o el ambiente donde esta ranita se mueve. Después pasan a hacer algo más cruel, es agarrar una ranita, llevarla a un laboratorio, abrirla y ver qué tiene por dentro. Entonces, más o menos esto es lo que empezamos. El contexto es lo que, sí, lo que hay alrededor, antes de ir más allá a donde están todos los detalles. Muy bien. Esto también nos ayuda porque muchas veces hay diferentes contextos en donde se mueven las palabras que usan los escritores de la palabra. Aquí abajito, por ejemplo, antes de terminar la página 20, podemos ver qué significa la palabra tesoro en el siguiente texto. Cuando pensamos en un tesoro, podemos pensar en muchas cosas. ¿Qué te viene a la mente, María Elena?
Montón de oro en una cajita. Muy bien, como en un cofre o algo así, o tesoro de los piratas que está por ahí escondido o algo así. Pero aquí también podríamos ver que según el contexto, la palabra tesoro puede significar algo más. Mira este texto de Moisés en la página 20 que termina en la 21. Y si lo puede leer, solo vamos a enfocarnos un poco en esto. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas: Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado como alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Éxodo 19, del 3 al 6. Muy bien. Entonces, obviamente, cuando está hablando aquí de que ustedes serán mi especial tesoro, sabemos que no son un montón de moneditas metidas en un cofre. ¿A qué se refiere esto con que ellos serán su especial tesoro? Personas muy amadas. Muy bien. Se refiere entonces a que son personas muy estimadas o muy amadas. Entonces, esto nos lleva a nosotros a pensar que el contexto es muy especial y muy importante a la hora de que estamos estudiando la palabra. Vamos a la siguiente página. Y aquí nos dice que otra de las partes que debemos tomar en cuenta o hacer es observar lo que es obvio. Y dice así: cuando observes el texto, empieza buscando las cosas que son obvias. En otras palabras, las cosas que son fáciles de notar o ver. Los detalles acerca de las personas, lugares y eventos siempre captan nuestra atención. Por eso, y esto es importante subrayar, los personajes, lugares y eventos son fáciles de ver y ya que este tipo de información se repite frecuentemente, eso lo hace fácil de identificar. Muy bien, si te concentras en las cosas obvias, descubrirás ideas repetidas y significativas. Esto a su vez te mostrará el contexto del libro, capítulo, pasaje o versículo que estás estudiando. Entonces, marquemos esto, es importante porque esto va a ser lo que más vamos a trabajar a la hora de estar en la parte de la observación. Las personas, los lugares y los eventos son las cosas más obvias que podemos estar viendo a la hora de estar observando al leer un pasaje de la Biblia. Y aquí nos da una ilustración que creo que le gusta mucho a María Elena. Nos dice que estas personas, lugares y eventos son como a la hora de formar un rompecabezas. A ver, María Elena, ¿nos podrías explicar cómo empezamos con la difícil tarea, pero emocionante a la hora de terminar y ver algo acabado con esto? Me gusta mucho los rompecabezas, pero siempre tengo que comenzar con las 4 puntas y después llenar todo el margen y después ir llenando la de adentro. Pero lo de adentro es muy difícil si no está el margen. Entonces, te pone el marco, los límites, te da como la información más necesaria para que después poco a poco puedas ir componiendo ese cuadro hermoso que resulta en un rompecabezas armado. Ya casi lo estás logrando, Mariela, tener ese rompecabezas armado. Así que esta nos dice en la página 23, en el último párrafo, de la misma forma, antes de empezar con tratar el texto objetivamente, pero dice de la misma forma que con el rompecabezas, buscando los hechos, las ideas o los detalles obvios, puedes establecer el marco para estudiar un libro, capítulo o pasaje de la Biblia. Así que para armar un marco para el texto, empieza por las cosas obvias de dicho libro. Sin embargo, al observar el texto y descubrir el contexto, siempre debes, y vamos a dejar que leas tú, tratar el texto objetivamente. Sí. En otras palabras, debes permitir que el texto hable por sí mismo. Tu meta principal debe ser observar el texto para establecer el contexto. Así que debes dejar que el texto mismo te muestre su énfasis repetido. Sigue leyendo. Con mucha frecuencia, temo que nuestra única razón para estudiar la palabra sea subjetiva, simplemente obtener algo para nosotros mismos, buscando algo que ministre en nuestro corazón
o encontrar un versículo que podamos usar para ayudar o amonestar a alguien. Aquí quiero parar un poquito. ¿No les parece que esto alguna vez ha sido toda la intención por la que nosotros nos acercamos a un texto? Es pensar que lo que vamos a encontrar va a calmar nuestro corazón, nuestro enojo, nuestra soledad o algo así. Pero la verdad es que el Señor tiene otras intenciones mucho más grandes para nosotros al estudiar y conocer su palabra. Y vamos a terminar con el otro párrafo. Qué penoso debe ser eso para Dios. ¿Quién quiere que le conozcamos verdaderamente y seamos santificados o apartados por la verdad? Y su palabra es verdad. Juan 17:17. Por lo tanto, nuestra primera meta, la pasión que nos impulsa, debe ser conocer la verdad y entonces ajustar nuestras creencias y nuestras vidas en la debida forma. Por favor, subrayen esa última línea. Debe ser conocer la verdad y entonces ajustar nuestras creencias y nuestras vidas en la debida forma. Muy bien, vamos a ver acá donde dice lee con propósito. Y te voy a pedir que por favor leas hasta la página 25 donde terminan las preguntas. Listo. Para lograr leer con propósito se deben hacer las 6 preguntas básicas al texto. Debes interrogar al texto tal como un detective lo haría con su testigo. A los periodistas se les enseña a formular las 6 preguntas básicas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Para que puedan obtener la historia completa, todos los detalles en su reportaje. Si vas a leer la Biblia con propósito, buscando obtener todos los detalles, debes hacer estas 6 preguntas básicas. Por lo tanto, cuando leas, pregunta. Vamos a dejarlo ahí un poquito. Listo. Esto es como el corazón del método inductivo, estar haciéndole preguntas al texto. Y aunque estamos viendo que esta es una parte de la observación, después en nuestras lecturas se va a convertir en tal hábito que estamos haciendo un devocional o algo y vamos a estar en nuestra mente diciendo esto, ¿quién lo dice? ¿A quién se lo dice? Y las preguntas estas, aunque se las enseñan en comunicación a los periodistas, son una parte muy importante de nosotros. Imagina unos años atrás que Andresito hubiera venido a la casa tal vez de jugar un poco de fútbol en la calle y hubiera venido golpeado. ¿Cómo lo interrogas? ¿Qué pasó? ¿Y quién lo hizo? ¿Y cómo estás? O sea, sí, puras preguntas. Exactamente. ¿Y por qué? O sea, ¿qué fue lo que dio lugar a esto? ¿Y dónde estabas? ¿Y cuándo pasó? Entonces, esta es la clase de interrogatorio que nosotros sabemos que hacemos. Si viene, por ejemplo, el esposo y viene triste y dice, ¿qué pasó? Y, ay, es que fíjate que me despidieron, ¿pero por qué? ¿Pero qué? Y es que alguien me malinformó, ¿pero quién? ¿Pero por verdad? Entonces, esa es la clase de cosas que nosotros también podemos hacer en el texto. Ahora, vamos a ver qué contestan estas preguntas. Sigamos. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo dijo? ¿Quiénes son las personas mencionadas? ¿Quiénes son los personajes principales? ¿A quién le habla el autor? ¿Acerca de quién habla? ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo? ¿Cuáles son los eventos principales? ¿Cuáles son las ideas principales? ¿Cuáles son las enseñanzas más importantes? ¿Cuáles son las cosas de las que más se habla? ¿Cuál es su propósito al decir esto? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo está ilustrada esta verdad? ¿Cómo se describe a las personas? ¿Cuándo fue escrito? ¿Cuándo ocurrió este evento? ¿Cuándo ocurrirá? ¿Cuándo dijo esto? ¿Cuándo lo hizo? ¿Dónde se hizo esto? ¿Dónde se dijo? ¿Dónde ocurrirá? ¿Por qué era necesario escribir esto? ¿Por qué es mencionado esto? ¿Por qué se dedicó tanto o poco espacio a este hecho o enseñanza en particular? ¿Por qué se menciona esta referencia? ¿Por qué debían hacer esto o aquello? Muy bien, es impresionante, pero lo que nos está diciendo esto, el autor de Cómo estudiar tu Biblia es, atrévete a estar preguntando al texto, de estarlo interrogando, porque vas a obtener la información y vamos a ver dentro de un momento que no es algo que se nos ocurra a nosotros y que nos inventemos toda una película, sino que es lo que la Biblia misma nos va a decir. Sigamos adelante. Y aquí, cuando terminamos con leer con propósito, vamos a entrar al panorama general. Y entonces,
Esta es tal vez la parte que nos va a tomar el resto del tiempo del día de hoy para poder leer y hablar un poquito y practicar. Así que el panorama general, ¿a qué se refiere con esto el panorama general? Le voy a pedir a María Elena que por favor lea hasta Listo. Un par de párrafos. Entonces, Aunque la Biblia es una colección de 66 libros escritos por muchos autores bajo la inspiración del Espíritu Santo, se escribió un solo libro a la vez, por lo que cada libro de la Biblia tiene su propósito y mensaje único. Si ya has leído muchos libros de la Biblia, sabrás que varios de ellos cubren material parecido. Sin embargo, cada libro tiene su propio lugar, valor y propósito en todo el consejo de Dios. Así que si deseas conocer a tu Dios íntimamente, entender su pensamiento, su corazón, sus caminos y la forma como Él quiere que vivas, debes empezar estudiando su Biblia libro por libro, uno a la vez. muy bien. Y dice más adelante, pero si son 66 libros, ¿cómo podemos comenzar? Una buena recomendación aquí es comenzar con un libro que es corto, algunas veces de un solo capítulo o algunas veces de 4 o 5, más que un libro que tenga muchos capítulos. Por ejemplo, Génesis tiene, ¿cuántos capítulos? 52 tal vez. Sí, entonces este es un libro bastante largo. Pero si empezamos con alguno más corto, entonces vamos a darnos cuenta del trabajo tan grande que hay y por qué nos sugieren un libro corto. ¿Se puede un libro con un solo capítulo, por ejemplo, como Filemón o Judas? Sí, eso es también muy recomendable Lo que es estudiar bien cortico. uno de estos. O también podría ser un libro histórico como Ruth, ¿verdad? Tiene pocos capítulos también y puede ponerse en práctica el método inductivo ahí antes de empezar por uno largo como el Evangelio de Juan, por ejemplo. O Isaías. Sí, muy bien. Entonces, vamos a seguir con la página 28 y dice, el panorama general es el primer paso del proceso inductivo. También nos llama a ver el apéndice A, pero lo vamos a dejar para un momentito. El panorama general te dará un cuadro completo y te ayudará a establecer la estructura del libro. ¿Recuerda la ilustración del rompecabezas que usamos en el capítulo anterior? Bien, el panorama general es el que te ayuda a encontrar las esquinas y todas las orillas rectas que a su vez te ayudan a ver el contexto del libro que estás estudiando. Y luego nos da aquí un ejemplo, es como subirte a un avión, algunos ya nos hemos subido a algún avión y lo que se empieza a ver es el terreno general, o sea, la parte que queremos ver. Por ejemplo, si nos dicen, le vamos a vender una finca y tiene... ¿Cómo usan aquí las medidas de las fincas? ¿Hectáreas, manzanas? O fanegadas o hectáreas. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es eso? Uno no tiene idea. Pero dice, mire, si usted se sube a un avión de esta montaña a esta otra montaña, todo lo que hay ahí, este terreno es el que vamos a vender. Entonces se sube en el avión y puede ver eso. Y eso es el panorama general. Tienes un panorama general de todo. Luego te bajas y recorres a caballo o a pie, todo eso ya vas viendo los detalles. Ah, mira, aquí es donde está este río, estos árboles, este valle. Entonces, eso es más o menos lo que hace el panorama general. Ahora, el panorama general del libro te ayuda a qué cosas, y es esta pequeña listita. Ver el mensaje del libro como un todo. Obtener un entendimiento del propósito del autor al escribir. Identificar él o los temas principales del libro. Darte cuenta de la estructura del libro. Entender la relación de los versículos y capítulos uno con otro y al libro como un todo. Y tener una base firme para la interpretación fiel y la aplicación correcta. Muy bien. Y si te parece mucho trabajo, dice el último parrafito, tienes razón. Pero en realidad, mi amigo o mi amiga, vale la pena. De hecho, si concentras tu esfuerzo en este paso a paso, el resto del proceso te será mucho más fácil. Ahora, a la luz de este hecho, ¿cómo obtienes el panorama general de un libro? Y nuevamente, ¿cómo debemos comenzar, María Elena? Con oración. Muy bien. La oración es crucial para el estudio bíblico. Vamos a ver lo próximo que nos dice, es lee varias veces el libro. Y esto va a ser necesario también. Lee solo el primer párrafo, ¿está bien? Mientras más lees el libro que has escogido para estudiar, más te familiarizarás con él. No hay sustituto para la lectura y la reflexión en oración de la palabra de Dios. Si estás estudiando un libro extenso,
Tal vez te tome varios días leerlo todo, pero hazlo. Muy bien. Y no tengan pena, porque aquí les va a decir en la tarea, lee nuevamente este pasaje, lee nuevamente este pasaje. Muy bien. Vamos a ver el próximo título y es... Identificar el tipo de lectura. Muy bien, el tipo de literatura que vas a encontrar. De literatura, No perdón. vamos a entrar a leer esto, pero sí es muy importante saber que en la Biblia hay varias clases de literatura. No todos son epístolas o no todos son libros históricos, pero existen más. De los libros históricos, y yo sé que ustedes me pueden mencionar varios libros históricos. Por ejemplo, Jueces. Muy bien. ¿Algún otro, Marielena? ¿Te venga a la mente? Éxodo, Génesis también son Muy históricos, bien, ¿no? tienen historia y entonces son parte de la ley, Sí. pero son históricos. Muy bien, también tenemos cartas. Generalmente sabemos que Pablo o Pedro o Juan escribieron cartas, algunos otros como Judas o Santiago también escribieron cartas. Tenemos poesía, Como salmos. como salmos. Proverbios también. Bueno, Ajá. proverbios un poco, pero salmos definitivamente es poesía. Exactamente. Podríamos decir que de todas maneras Proverbios es un libro sapiencial, un Sí, libro de sí, sabiduría. Tenemos profetas, Ujú. ¿verdad? Muy bien. Entonces tenemos que ver qué tipo de literatura es. Luego nos dice tratar el texto objetivamente. Y ya lo hemos mencionado anteriormente, dice acá, pero vale la pena repetirlo, así que presta atención y seamos objetivos. Dejemos que el texto nos vaya diciendo de qué se trata lo que el autor tuvo la intención de mencionar. Y aquí dice, usa las 6 preguntas básicas. Y ya las vimos, quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. La próxima información que nos pide es buscar información que es obvia. Y aquí tenemos un principio 1, identificar los nombres más obvios. Y aquí nos dice, por ejemplo, si estás estudiando una de las epístolas de Pablo, deberás primero leer todo el libro buscando e identificando la información acerca del autor, los destinatarios de la epístola y de cualquier otra persona mencionada. Muy bien. Para esto les voy a pedir, y como último punto, vamos a hacer un ejercicio pequeñito. Abran sus Biblias. Yo voy a abrir el libro, el material que tengo aquí de Segunda de Timoteo, a la parte donde está el primer capítulo de Timoteo. Le voy a pedir a María Elena que mire, que lea los primeros 8 versículos y entonces vamos a preguntar quién es el autor, quiénes son los destinatarios, porque sabemos que es una carta, y algunas otras preguntas que podamos ver en estos primeros 8 versículos que nos aclaren un poquito, que nos muestren lo obvio de la carta de 2 Timoteo. Muy bien, por favor, abran sus Biblias a 2 Timoteo, capítulo 1. Y entonces vamos a proceder al ejercicio. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría. Porque tengo presente la fe sincera, no fingida, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Muy bien, gracias María Elena. Entonces, podemos ver aquí en esta primera lectura que hay alguien que le está escribiendo a alguien. ¿Quién es esta persona que escribe? Pablo es el autor. ¿Y qué dice de él? Dice que es apóstol, dice que sirve a Dios con limpia conciencia,
Muy bien. Dice que aprendió, habla de sus antepasados, como lo Muy hicieron bien. sus antepasados. Muy bien. Dice algunas cosas de él y se describe a sí mismo entonces como un apóstol y una persona que sirve al Señor. Hay algo más que dice de él en el Que es versículo 8. prisionero. Muy bien. Sí, está en una cárcel. Ah, no, prisionero del Señor. Es prisionero del Señor. Sí. Y luego nos dice también a quién le escribe. ¿Dice ahí a quién le escribe? En el versículo 2 dice que le escribe a Timoteo y lo describe como que lo ama mucho y Es un amado que hijo. Muy ha bien. participado con él en algunas cosas, que él que lloraba cuando se fue o llora por el apóstol, porque habla de que deseando verte, acordándome de tus lágrimas. Muy bien. Habla también que había oído del Señor desde pequeño, de su abuela y de su mamá. ¿Qué tiene seguridad él entonces de Timoteo en cuanto En a... que tiene una fe sincera. Muy bien, en el versículo 5. Ajá. Entonces estamos interrogando al texto y estas cosas son obvias. Como ven, no estamos inventando una historia de esto. Estas preguntas nos ayudan a contestar preguntas que el mismo texto quiere que nosotros sepamos. ¿Quién escribió? ¿A quién escribió? ¿Qué sabes de Pablo o qué puede describirte de Pablo esta carta? Y él está diciendo que acerca del mismo que es un apóstol. ¿Qué te dice acerca de Timoteo? Que es un amado hijo para Pablo. También que tiene una fe sincera, que la aprendió o la recibió de su abuela, también como de su mamá. Y ahí ya puede salir un mensaje para el Día de las Madres, ¿verdad? De cómo enseñar a nuestros hijos en la fe. También nos dice de alguna manera que él está en prisiones por causa del Señor y por el testimonio que él le ha encomendado. O sea, vamos a ver más adelante también que este testimonio tiene que ver con el Evangelio. Así que como podemos ver, y espero que ustedes hayan hecho, en estos primeros 8 versículos encontramos información que esta es una carta muy personal. Es una carta no a una iglesia como Filipenses o Tesalonicenses. Es una carta muy personal de Pablo para Timoteo. Y de seguro va a recibir instrucciones, exhortaciones muy pertinentes a lo que él tiene que hacer. Todo esto para ver parte del panorama general y que al buscar estas partes que son de hacer preguntas al texto tienen que ver con esto. También nos dice que al leer el texto podemos marcar de manera resaltada a Pablo y a Timoteo usando colores diferentes. Cuando miramos en la página 34, miramos que tenemos algunos símbolos para algunas personas o algunas palabras. Pero en el caso del autor y los destinatarios, con usar un color diferente para ellos y subrayar sus pronombres o las acciones que ellos han hecho, entonces nos vamos dando cuenta que podemos marcar y tener una diferencia. Y cuando nosotros empezamos a decir dónde está Pablo y dónde está Timoteo aquí, podemos ir viendo que los colores nos van dirigiendo a la persona del autor, que es Pablo, o a la persona del destinatario, que es Timoteo. Entonces, por ejemplo, el primer versículo, harías con un solo color Pablo y encerrarías a Pablo y a apóstol y así sucesivamente con pronombres y con verbos que tienen que ver con él, ¿sí? Exactamente. Y por ejemplo, en el 2, donde dice a Timoteo, amado hijo, estamos subrayando con otro color. En nuestro caso usamos azul y anaranjado. Creo que por aquí se puede ver un poquito, o si no, por lo menos que hay 2 colores que van diferenciando tanto al autor como el destinatario. Entonces, cuando miras el texto, te brinca lo que tiene que ver con uno o con el otro. Exactamente. Entonces te puede ayudar a poder diferenciar estas personas y ya vas viendo lo obvio de Pablo, lo obvio de Timoteo. En el paso 2, al marcar las referencias, vas haciendo también estas preguntas. ¿Quién es el autor? Como vimos. Así que esto es lo que tenemos que ver. Y en el paso 3, podemos llegar a hacer listas de lo que nosotros podemos ver de Pablo y Timoteo. O sea, no solo lo tenemos aquí, sino que vamos a grabarnos lo que observamos al hacer una lista. En el versículo 1 miramos que el autor es Pablo, que es apóstol de Cristo,
Y así hacemos toda una lista de todo lo que encontramos marcado en azul. O sea, lo escribimos aparte. Lo escribimos aparte. A veces lo podemos escribir aquí en el margen y si lo estamos haciendo en nuestra Biblia, en una hoja aparte. Y luego tenemos al destinatario. Hacemos la lista del destinatario y ponemos Timoteo, es la persona a quien le escribe Pablo. Es el amado hijo. Él aprendió de su mamá y de su abuela. Tiene una fe sincera. ¿Me entienden? Y ahí van poniendo el versículo a la par. Cuando terminan, miran todo lo que saben de Pablo y todo lo que saben de Timoteo. Así que aquí miramos. Sí, también en el principio 2 dice que si hay eventos obvios, también los podemos marcar. Aquí no aparece alguno, pero por ejemplo estamos estudiando Juan, puede aparecer en la fiesta de la Pascua, Jesús. Entonces esto es un evento. Muy bien. Y después, y para ir terminando, marcamos las palabras que son clave aquí. Las palabras clave pueden ser estas palabras que se repiten, estas palabras que una y otra vez se encuentran. No está aquí, pero en Tesalonicenses, haciendo la tarea, muchas veces marcamos el evangelio que recibieron los tesalonicenses, el evangelio que escucharon, el evangelio que llegó a ellos, el evangelio que ahora ellos proclaman. Entonces te empiezas a dar cuenta que una palabra clave en Primera de Tesalonicenses 1 puede ser el evangelio. Entonces, dice aquí las palabras clave son palabras vitales para el entendimiento del significado del texto. Son como una llave que abre el significado del texto. Una palabra clave puede ser un sustantivo, una palabra descriptiva, una acción que juega una parte en transmitir el mensaje del autor. Una palabra o frase clave es aquella que cuando es quitada deja el pasaje carente de significado. Y aquí nos podríamos dar cuenta que si quitáramos evangelio de Primera de Tesalonicenses 1, por ejemplo, no tendría el mismo significado que al tenerla ahí. Muy bien. Entonces, esto es más o menos lo que podemos ver que es muy importante acerca del panorama general. Podemos ver otras cosas acá, por ejemplo, como discernir el tema general del libro, y vamos a tratar de ver algún ejercicio más adelante que nos ayude a ver cuál puede ser el tema general del libro, pero tiene que ver con estar viendo las palabras que son claves y estar leyendo. Pronto va a ir cobrando esto un significado, sobre todo porque vamos a ir encontrando el propósito del libro. Vamos a ver también esto de identificar las divisiones por secciones y con esto vamos a terminar prácticamente el panorama general. Entonces, lo que hemos hecho el autor y el destinatario y todo, lo hacemos a nivel de todo el libro. Sí, y ahí. Después así podemos sacar las palabras claves, porque ya hemos leído todo el libro varias veces. En nuestra lectura de todo el libro o la carta, vamos a ir encontrando qué palabras se repiten, no solo en un capítulo, sino en todos los capítulos que vayamos estudiando. Vamos a ir viendo esto en la próxima semana. También vamos a ir viendo cómo se desarrolla el cuadrito del panorama general, que también lo vamos a hacer nosotros en nuestro estudio de Tesalonicenses. Y vamos a descubrir el mensaje que tiene o el tema que hay en cada capítulo, según lo que el autor quiere enfatizar en cada capítulo también que miremos. Este es el trabajo del panorama general, el ir formando lo más importante que miremos en los capítulos que vamos a estudiar. Aquí solo vimos un capítulo, pero por asuntos de tiempo, pero esta práctica la podemos hacer en cada uno de los capítulos que vayamos estudiando. Entonces sería bueno que cada una tuviera ya desarrollado Segunda de Timoteo, o sea, o todos pueda los leer. capítulos que lo hayan leído varias veces tal vez, y al menos identificado el autor y el destinatario. Muy bien, muy bien. Eso estaría muy bien. Podría ser un buen ejercicio para ustedes durante estos días. Y hasta que podamos tener la oportunidad de volvernos a ver la próxima semana, si el Señor lo permite. Gracias.